Cuando hablamos de David Fincher, hablamos del thriller llevado a otro nivel, y no es para menos. Es el director que ha firmado grandísimas obras en la historia del género como Seven, Zodiac, Millennium, Perdida, The Game, y la que para mí es su mejor obra en este apartado, Mindhunter. Es por eso que cuando se anunció The Killer para este año, resaltaba como uno de los estrenos más anticipados, y a pesar de la fe que tenía, la película no me ha enamorado. Me parece plana, insulsa en muchos segmentos, y con una impotencia brutal para generar momentos efectistas. Y es curioso porque la introducción de la película me parece una de las mejores secuencias que Fincher ha rodado en toda su carrera. El pulso, la dirección de fotografía, el diseño de sonido y todo lo que envuelve al protagonista y su acción me parecen una muestra excelsa del talento de Fincher a la hora de coordinar equipos y lograr un momento realmente inolvidable. Por esa razón, vamos a analizar todo este armatoste de 20 minutos que comienza desde que se da inicio a la película y finaliza con el fracaso del asesino. ¡Comencemos! Toda esta escena se basa en una construcción a fuego lento de una atmósfera. De un plano a otro entramos de lleno en el hábitat de un asesino a sueldo y por tanto conocemos sus manías, su comportamiento y la preparación de un contrato. Y en un solo plano Fincher revela uno de los aspectos más anodinos y poco recordados de un trabajo que parece un constante frenesí, y es el aburrimiento y sobre todo la soledad. En un traveling horizontal descubrimos a nuestro protagonista en un cuadro que acaba siendo simétrico. La simetría, además de ser una visión plácida para el espectador, también habla con pocas palabras de la personalidad de este sujeto, cuadriculado, calculador y perfeccionista. La sala está prácticamente vacía y lo único que da un contrapunto a los sombreados es una pequeña estufa que yace a sus pies. Es un plano desalmado y la iluminación tibia azulada también nos transporta una sensación de tristeza, casi melancólica. Como decía antes, es el color de la soledad. Se nos presenta a través de dos enfoques el objetivo del personaje, mediante una ventana exageradamente grande. Me encanta porque a lo largo de esta dilatada introducción veremos cómo la luz transiciona con posiciones cromáticas completamente diferentes, pero a su vez armónicas y con un sentido climatológico y temporal. Una de las cosas que más me llama la atención de la narración es que durante toda esta parte solo hay un diálogo diegético. El metraje lo puebla una voz en off que no para de divagar y soltar pensamientos intrusivos, algunos que parecen una justificación, pero que rematan con una frase que culmina su discurso individualista y escéptico. In the meantime, do what thou wilt shall be the whole of the law. Esta frase es de Aleister Crowley, un ocultista y escritor británico que fundó la religión neopagana de Thelema, cuyo principio básico se basaba en este pilar. A pesar de su aparente aspecto antiético, esta filosofía establecía que la voluntad del hombre estaba por encima del bien y el mal, conceptos que veía limitantes para la sociedad humana y sobre todo para el verdadero yo que encerramos dentro de nosotros. Podría verse como una especie de iluminación y conexión con el universo y con Dios, pero Fincher emplea esta referencia en este momento para reforzar al asesino con una capa de cinismo muy poco empática. Pero de ahí se origina el conflicto interno que poblará el resto de la película. Nuestro asesino no es una persona sin empatía, ni mucho menos alguien psicópata. Simplemente es una persona desencantada con la institucionalización sistémica de conceptos como la justicia o la fe. Su ley es hacer lo que quiera mientras pueda, y lo que mejor se le da es asesinar. Este diálogo es necesario para entender lo que sucede posteriormente, porque por mucho que se quiera desmarcar de una perspectiva humanista, nuestro asesino es tan humano como los demás, por mucho que le pese. Ese contraste es lo que hace tan potente la introducción, y eso se ve enfatizado en los planos. Esto es algo que comentaba el director de fotografía de la película, Eric Messersmith, para Variety. Durante la introducción, la relación entre cámara y personaje es fundamental. La rigidez y el movimiento en muchos planos son una perfecta fórmula que manifiesta la narrativa de la escena. Cuando él está concentrado, preparado para llevar a cabo su plan, cavilando y calculando, la cámara se mantiene rígida o, por el contrario, sigue sus movimientos. En cambio, cuando él no está en control de la escena, la misma no depende de él, sino que es libre. Por poneros un ejemplo, cuando hace yoga, la cámara sigue esos pequeños movimientos que enfatiza el ejercicio corporal que está practicando. De la misma forma que cuando observamos su mirada depredadora, podemos vislumbrar planos rígidos y estáticos, que además son subjetivos, representan su mirada en escena. Antes de ver los planos con el francotirador, podemos ver una pequeña simulación de una gran lente cuando él observa desde su ventana a las diferentes personas que caminan por la calle, como si su propia vista fuera un visor
supervisor armamentístico. Esto le provee un aspecto más robótico, más inhumano, pero es fenomenal como Fincher contrasta estos momentos de máquina más parecida a Terminator que a un ser humano funcional con el hecho de que escuche música, haga ejercicio o se alimente con un McDonald's. El discursito para convencerse a sí mismo de que lo que hace no está tan mal se ve acompañado de una reflexión propia de la condición natural del hombre de Thomas Hobbes. Every man for himself. Kill or be killed. Isn't it all just human nature? Y luego con un aforismo más que manoseado. Survival of the fittest. Es curioso porque dentro de este marco, en lo que parecía un discurso individualista propio de alguien sin valores, el asesino parece criticar la caratocracia, el sistema en el que pervive la minoría más fuerte sobre el pueblo, que a través del poder coercitivo machaca a la mayoría. From the beginning of history, the few have always exploited the many. Este análisis podría sacarse de cualquier manifiesto anarquista o colectivista, pero lo está diciendo un tío que parece la persona más individualista del mundo, y lo es porque a continuación anima a los oyentes en su cabeza a formar parte de las minorías, para ser el opresor y no el oprimido. Whatever it takes, make sure you're one of the few. Not one of the many. Me parece genial como Fincher dota de esta filosofía tan egoísta, pero a su vez tan consciente de la realidad a su protagonista. Parece en cierto modo contradictorio y aún más cruel. Al fin y al cabo, todo lo que dice son pensamientos que se le pasan por la cabeza sin madurar, sin calcular, algunos incluso aleatorios. Esas reflexiones son parte de una presentación que nos quiere confundir y llevar a ciertas resoluciones inexactas, porque él, a pesar de decir cosas que parecen contradecirse la una a la otra, realmente se ve muy seguro, muy profesional, muy confiado, infalible. Y así es como entramos en la segunda parte de la escena, la preparación. Ahora la iluminación es más clara, pero con subtonos amarillentos y verdosos que parecen ocultar entre la suciedad y el sombrío nido del asesino los rayos de sol. Aquí vemos por primera vez la mira del francotirador, simplemente usada como objeto de observación. Me encanta el detalle de que en el momento que ve a un tipo echándose azúcar en el café, la mira se vaya casi instintivamente a la mano del hombre, como si tuviera tan mecanizado seguir los movimientos por lo que pudiera pasar. Es un detalle que refuerza de nuevo su habilidad innata como ejecutor. Pero sin duda la perspectiva más definitoria es este ángulo sobre una niña con su madre. La sonrisa tras verla es una prueba más de la personalidad tan ambivalente del personaje. El hecho de apuntarla, y su discurso tan privado de sentimientos o afecto, nos hace pensar que si tuviera que acabar con un niño, lo haría sin pensarlo. Pero es a partir de este momento que deja de observar y sonríe tímidamente, como si se sintiera enternecido por la imagen. Y ahora sí, entramos en el tercer estadio de la secuencia, que funciona como puente entre la preparación y la ejecución. La luz se vuelve más contrastada e importante, y ahora esta iluminación que se proyecta en el nido del asesino no depende del exterior, sino que proviene del interior de la estancia. Hay más protagonismo en el escenario que fuera de él, como ocurría antes, y estas luces amarillentas, con subtonos verdes, nos están adelantando la composición cromática de la escena. Antes comenté que la cámara siempre se mantiene rígida con el protagonista. En cambio, aquí cambia la relación entre ambos, justo cuando llega alguien del exterior a la estancia. La lente empieza a temblar, el asesino pierde por un momento el control de la partida y los planos ya no son largos y solemnes, ahora son breves y contienen un frenesí poco habitual, con un montaje claramente métrico. Lo impredecible ha roto la armonía del asesino con el escenario, con su misión y consigo mismo, pero gracias a la suerte, en la que el personaje clamaba no creer anteriormente, Luck isn't real. se salva de un testigo ocular, que como también decía, es la fina línea que separa al malhechor de ser encerrado o no. 70 to 80% of wrongful convictions are the result of eyewitness testimony. De hecho, esta especie de tribulación que simboliza al protagonista perdiendo el control se detiene en seco cuando la amenaza se ha ido y por lo tanto puede respirar tranquilo y volver a su plan. Y ahora sí, saltamos al cuarto y último estadio, el momento de la ejecución. A estas alturas, con más de 13 minutos de metraje, por fin entendemos el abuso de la voz en off. No hay música extradiegética y la única vez que escuchamos algo que pueda ser un eco musical es el sonido que se cuela desde los auriculares de nuestro prota. El sonido ambiente rellena todo el mundo objetivo de la ficción, mientras que en el espacio extradiegético, y por tanto fuera de la historia, está acompañado por una voz en off que intenta matar el tiempo y rebajar la tensión. De hecho, esto se ve claramente en el momento que tiene que lidiar con el intruso. Ahí la voz se calla porque no está pensando por el frenesí del momento. Cuando hay acción, el asesino no habla, porque su cabeza está vacía, ya que se ha adentrado en la famosa zona. I call it occupational good fortune.
La composición cromática ahora es aún más evidente que antes. Este amarillo, que parte de un verde tóxico, ya no inunda solo la localización, sino que ahora parece haber enfermado los edificios de enfrente. Esta fase contrasta con el inicio, como comentaba anteriormente. Antes el color del exterior era lo que iluminaba el nido, ahora es el nido el que parece iluminar el exterior. Toda la preparación del sujeto a lo largo de todo el día se culminará por fin en esta acción. Por otra parte, este color ya no representa soledad, tristeza o aburrimiento, como el azul del inicio. Ahora este amarillo verdoso, que siempre se ha empleado en el audiovisual para representar toxicidad, enfermedad y traición, es lo que domina la composición y el mundo interior del personaje. Su plan ya ha cogido forma y está preparado para ejecutar a su objetivo. Su acción es vil, cobarde y cruel, y el color nos está envolviendo en esa sensación. El momento en el que descansa, esperando que su víctima asome en los ventanales, me parece sublime. Desde los encuadres, vacíos y desalmados, hasta el propio significado de las pulsaciones bajas y cómo se despierta de forma instintiva, casi notándolo como si él mismo se regulara, como un cocodrilo, permaneciendo 1 hora sin respirar en el agua antes de abalanzarse sobre su presa, regulándose a sí mismo las pulsaciones y atacando en el momento más inesperado, de 0 a 100, puro frenesí. Las elipsis a través de disoluciones nos transmiten ese paso del tiempo, y Fincher no duda en utilizarlo hasta 4 veces, insistiendo en que el espectador sienta el mismo tedio que el asesino. Por fin, después de tanto tiempo sin una música mínimamente incidental, comienza a sonar un tema, suave, cuando vemos que la casa del objetivo se ilumina. Fincher monta la escena en 2 perspectivas alternadas. La primera es el seguimiento del asesino, preparando su material de forma meticulosa antes de llevar a cabo el asesinato. Se vuelve a incidir en el control del mismo. Vemos planos estáticos del material, seguimientos que enfatizan sus movimientos y en ningún momento la cámara se descontrola. De la misma forma, en el piso vemos que la cámara sigue los movimientos de los personajes, desde la distancia, simulando la perspectiva del asesino, y también se mantiene inmóvil cuando estos se detienen. Esto simboliza control. El asesino tiene control total de todo lo que está ocurriendo. Es imposible que falle. Las únicas imágenes que tenemos de la localización son o una perspectiva subjetiva de nuestro protagonista o un falso subjetivo de escorzo en el que vemos su silueta observando el lugar. De una forma práctica y redundante, Fincher refuerza constantemente su habilidad con un red herring, es decir, un recurso de engaño al espectador visual y narrativo de manual. Pero empiezan a ocurrir ciertos eventos que parecen mostrar una resolución no tan obvia como creíamos. En primer lugar, las pulsaciones justo después de que el personaje diga que I don't give a fuck. evidentemente le importa, puede que no muestre demasiados remordimientos por las víctimas, pero se pone nervioso, le tiembla el pulso y le cuesta bajar el ritmo cardíaco. Es algo humano, precisamente porque no es ni un psicópata ni alguien categóricamente infalible. Como todo hombre, es imperfecto, y creo que un plano que ilustra esto a la perfección es este. Después de tanta simetría, composiciones geométricas y meticuloso montaje, tenemos esta aberración visual provocada por la lente del francotirador, que hace aún más expresivo al personaje y lo deforma en cierta forma. Me encanta el detalle de que por primera vez aquí escuchemos música extradiegética, es decir, fuera de la acción, que viene realmente de un uso diegético, ya que el asesino se la ha reproducido en sus auriculares. Pero a pesar de esto, Fincher vuelve a mostrar contrastes. Corta la música extradiegética y luego al sonido ambiente, en un vaivén descompensado que de forma constructiva erige el pulso de la escena, empleando un montaje armónico. This is what it takes. Es entonces cuando el protagonista suelta su código, frase por frase, como una especie de liturgia. Y precisamente falla porque ha cedido una ventaja, una más que clara que tenía en su mano, pero la tira por la borda por esperar demasiado al momento perfecto. Never yield an advantage. Y Fincher para todo. El pulso, la tensión y la construcción de la escena. En una ráfaga vemos el fuego del cañonazo iluminar la ventana, la bala saliendo disparada y el cristal haciéndose añicos, mientras vemos cómo ha herido y probablemente asesinado a una persona que estaba allí por circunstancias ajenas al contrato. La cámara lenta aquí funciona de maravilla, y cómo corta la música en seco nos hace contener el aliento durante unos segundos, para aclamar lo que dice el propio asesino en sus carnes.
Si os fijáis, nada más obtener la respuesta de Fassbender en el plano, ya empezamos a ver cosas que no ocurrían en la secuencia. La cámara empieza a temblar, representando la inseguridad y la falta de control que tiene ahora mismo el protagonista. En este momento es una operación a contrarreloj por no ser pillado, y además del fracaso, vemos una evidente falta de preparación ante el mismo. Si bien tenía pensada la huida, ahora hay confusión y duda. De hecho, esa duda es la que le lleva a intentar un segundo disparo, pero ya es demasiado tarde. La música no es la típica que ambientaría una persecución, al contrario, es un tema que no suena ni siquiera negativo, una textura musical que permanece de fondo como una línea de tensión. En su escapada podemos ver cómo Fincher decide darle la vuelta a los planos de antes, que eran simétricos, largos y con movimientos muy suaves. Por ejemplo, antes veíamos que su bajada por las escaleras venía desde el eje izquierdo, y el plano general que ilustraba ese descenso era perfectamente simétrico, porque ahí tenía el control. En cambio, ahora la cámara arranca desde el eje derecho de la escena, metiéndonos más en el agobio del personaje y el miedo a ser pillado. De la misma forma, el siguiente plano es un holandés completamente asimétrico y descompensado, como si el sujeto fuera a precipitarse al vacío. El momento de la moto también me parece sensacional por cómo se demuestra que la maña y la tranquilidad son clave en este tipo de situaciones. A pesar de que parezca contraproducente tomarse su tiempo, aquí lo que salva al asesino es el intentar abrir la cerradura de la moto con sosiego, y se salva por una diferencia de segundos que habría sido fundamental. El hecho de que sea una moto eléctrica también es un detalle genial. De haber sido una moto normal, probablemente la policía habría escuchado el estruendo atronador más que típico de una motocicleta, pero la sutileza del ruido que hace esta moto es lo que le permite salir airoso de la situación. De resto, la respiración, la música siendo solapada por los coches de policía y el tráfico, rematan una escena que parecía sencilla y metódica en un total caos frenético. Hands down, una de las mejores secuencias que ha dirigido Fincher en toda su carrera. Hasta aquí el análisis de hoy. Es una pena que el resto de la película no me encandile de la misma forma que esta introducción, porque realmente un personaje tan lleno de contradicciones y conflictos merecía una acción más interesante y una trama con mucho más potencial. De igual forma, Fincher aborda de forma fantástica esa incidencia del protagonista y hay varias escenas que son más que dignas, pero el conjunto es lo que no me acaba de convencer. ¿Y a vosotros? ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado el vídeo, os pediría que le dierais a like, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y si no estáis suscritos, ya sabéis lo que hacer. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.